Segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Y ahora vamos a abrir Hebreos capítulo 11 verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer en algo que no has visto y tener la seguridad de que llegará. Amén. Y lo que leíamos en segunda de Corintios dice que por fe andamos, no por lo que vemos. Entonces podamos entender bien qué es la fe. Este tipo de fe de Hebreos capítulo 11 verso 1, este tipo de fe que tú ves aquí es la fe que todos conocemos. Esta es la fe que a todos nos enseñaron. Y cuando nosotros pensamos en fe, pensamos en esto, ¿ok? Pero esto no es toda la fe, es solo una parte de la fe. La Biblia dice que a Dios nos da a todos una medida de fe. Y si la Biblia dice que nos da una medida de fe, quiere decir que hay diferentes niveles de fe. Si es algo que se puede medir, es algo que se puede superar, o que se puede multiplicar, o que puede crecer. Cuando nosotros hablamos de esta fe, pudiéramos, si la Biblia dice que hay niveles de fe, yo pudiera asegurar que esta fe sería el nivel número 1. Creer o tener este tipo de fe sería el nivel número 1 de la fe. Y muchos de nosotros vivimos toda nuestra vida en el cristianismo con este nivel de fe. Y el miércoles se lo explicaba poquito, pero para los que no vinieron el miércoles se los voy a explicar rapidito. Y yo les ponía a ellos un ejemplo y les decía, a ustedes le ponía un ejemplo y le decía que este tipo de fe es la fe que todos tenemos por alguna motivación. Es cuando creemos en Dios porque esperamos algo de Dios. Este tipo de fe nos muestra la fe que nos lleva a servir y adorar porque esperamos ver algo que no tenemos en nuestras manos. A veces todos caminamos en este nivel de fe porque estamos sirviendo a Dios, buscando a Dios, adorando a Dios, no porque le creamos a Él o porque disfrutemos estar con Él, sino porque estamos esperando que algo llegue a través de lo que nosotros estamos haciendo. Esta fe no es mala, esta es una forma de tener fe. Pastor, entonces está mal. No, no está mal, solo que es el primer nivel de la fe. No, eso es fe. Entonces no estoy mal, no está mal. Lo que está mal es quedarse en ese nivel de fe toda su vida. Lo que está mal es quedarse en ese nivel de fe toda su vida. Y te lo voy a enseñar a través de la Biblia, un hombre que agradó a Dios con este nivel de fe, pero que Dios lo llevó a ir a un nuevo nivel de fe. ¿Está conmigo? Vamos a abrir nuestra Biblia en Job capítulo 1, versículo número 1. Sí, y hubo una tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de él. Amén. Este hombre era un santo. ¿Ok? Este hombre, dice, era un hombre perfecto, era un hombre recto y un hombre apartado del mal. Amén. ¿Por qué? Porque tenía una fe. La fe de Hebreos capítulo 11. Amén. Hay muchos de nosotros que servimos a Dios, adoramos a Dios, somos de buen testimonio, pero porque nuestra meta es llegar al cielo, porque nuestra meta es ser bendecidos, porque nuestra meta es que Dios nos prospere. No está mal, pero es un nivel de fe. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, verso 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, diga conmigo, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, ofrecía ofrendas conforme al número de todos ellos, porque decía Job, y aquí vamos a leer todos juntos, 1, 2, 3, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días.
Pero la Biblia dice que no ofrecía sacrificios por agradar a Dios. Él ofrecía sacrificios para redimir los pecados de sus hijos. No vaya a ser que Jehová se enojara y les quitara todo lo que tenían. Porque eso era lo que pasaba. Cuando alguien blasfemaba en contra de Dios, cuando alguien iba en contra de Dios, automáticamente Dios retiraba su bendición. Y dice la Biblia que Job enseña y muestra cuál era la motivación de ofrecer sacrificios. Decía, ofrezco sacrificios porque no vaya a ser que mis hijos hayan pecado y nos quedamos sin nada de lo que tenemos. Porque todavía nos faltan otros 100 años por vivir y necesitamos su prosperidad estos 100 años. Dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás, versículo número 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso número 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo qué? ¿A mi siervo qué? Que no hay otro como él en la tierra. ¿Cómo es? Varón perfecto, diga conmigo, varón perfecto. Y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Verso número 9. Y aquí me voy a enfocar, y después aquí empieza la predicación. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Aquí me voy a centrar y voy a hablar acerca de la fe de Job, que agradó a Dios, pero un día Dios decidió llevarlo a un nuevo nivel de fe. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi hijo Job que es recto? ¿No has visto a mi hijo Job que es temeroso, que es apartado, que es obediente? Y le dice Satanás, sí, todo eso es, pero tú y yo sabemos que no lo hace porque quiere, no lo hace porque te ame, lo hace porque le conviene. Le dice, ¿acaso te teme Job en balde? ¿Acaso te teme nada más porque sí? Te teme porque sabe que su futuro está asegurado en ti. Dice, ¿no le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Y muchos de nosotros se nos ha predicado esta fe por siempre, porque es la motivación que nos dan para seguir al Señor. Sirve al Señor, busca al Señor para que te vaya bien. Cuando nos evangelizaron nos dijeron esta fe de Hebreos 11, acércate a Dios y verás cómo tu milagro va a llegar. Acércate a Dios y vas a ver cómo tu negocio va a prosperar. Acércate a Dios y verás cómo vas a ser bendecido, cómo tu matrimonio se va a restaurar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. No está mal, esta fe era la que tú necesitabas para acercarte a Dios. Pero no es la fe que debes tener para permanecer en Dios. No es la fe que necesitas para permanecer en Dios. Y Job está en este primer nivel de fe. Job está sirviendo a Dios por una motivación. La motivación de ser bendecido. La motivación de ser próspero. Y entonces Dios hace una cosa. Le permite a Satanás quitarle todo lo que tenía. Y le permite quitarle todo lo que él tenía en sus manos. Y le permite ser tentado a través de sus amigos diciendo, maldice a tu Dios y muérete ahora que no te ha prosperado y que no te ha bendecido. Y en este nivel de fe nos encontramos la mayoría de nosotros. Porque cuando todo va bien es fácil creer en Dios, pero cuando las cosas no van bien, ¿cómo cuesta creer en Dios? Porque muchos de nosotros permanecemos dentro de una iglesia, porque muchos permanecemos dentro de un cuarto de oración, porque muchos de nosotros mantenemos nuestra fe intacta mientras estamos esperando que llegue lo que no veíamos. Y estamos como yo cuando era joven, la motivación de tener una moto me llevó a trabajar. La motivación de recibir mi milagro me lleva a levantar mi mano y adorar. La motivación de recibir un milagro me lleva a ir a sentarme o hincarme o adorar en una iglesia. Porque necesitaban un milagro. Esa fue la única vez que mis padres de voluntad dijeron, ¿y si vamos a la iglesia? Hebreos capítulo 11.
El deseo de ese milagro, ¿sabes qué hizo? Que mis hermanos y mis padres y que yo permaneciéramos dentro de una iglesia. Y yo sé que Dios lo va a hacer, y yo sé que Dios lo va a hacer, y no orábamos. Pero cuando caí al hospital, ahí sí todos orábamos. Y esa era la semana más espiritual que teníamos en toda nuestra vida. Cuando estaba en cama, cuando el doctor decía, cuando de repente me desmayaba y me llevaban a urgencias, de repente hasta el tío ateo ya estaba orando y rezando. Cuando el doctor dijo ya no hay nada que hacer, hasta el tío que se burlaba porque íbamos a la iglesia, ya estaba, vamos a orar, hijos, vamos a orar, vamos a orar. Es más, hay quienes están enojados con Dios, pero cuando el banco dice te voy a embargar, Padre Santo, líbrame por favor. Es fácil creer cuando hay una motivación. Es fácil esperar en Dios cuando hay esperanza, cuando hay una promesa. Pero este es solo el comienzo de la fe. Job estaba en este nivel de fe, por eso Satanás le dice, pues claro, pero no te sirve nada más porque sí. Hay una motivación en él. Tiene miedo que se pierdan sus hijos, por eso te sirve. Tiene miedo perder a sus hijos, por eso se entrega. Muchos de nosotros estamos siguiendo a Dios con esa motivación. Tengo miedo no tener éxito en la vida. Tengo miedo no ser próspero. Tengo miedo no lograrlo. Y esa es la motivación que nos mantiene cerca de Dios. No está mal, pero es el primer nivel de fe. Hay cosas que de repente son permitibles en la fe por tu nivel de madurez, porque tienes poco en el camino de Dios, porque apenas estás conociendo a Él. De hecho, esta es la entrada para conocer al Señor. Pero va a llegar un momento en que vas a crecer o que tienes que crecer, y entonces se va a ver mal que todavía pidas señales para estar seguro de si Dios está contigo o no está contigo. Pero entonces ya no está tan bien que sirvamos a Dios bajo una motivación. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Job no lo confirma al final. Y Job entonces empieza a ser procesado de una forma en la que ya no tiene una motivación, se le quita la motivación para creer. Y Job empieza a ser procesado de una forma donde ahora tienes que creer, no por lo que tienes o por lo que esperas ver. Tienes que creer en Dios porque Él es Dios. Pero en ese momento Job tomó una decisión. La decisión de creer bajo una motivación o de creer en Dios porque Él es Dios. Y entonces Job pasó al segundo nivel de fe, que ese es el nivel de fe al que todos debemos avanzar. Amén. Tú tienes que identificarte en qué nivel de fe estás. Pero es cuando decide ir al segundo nivel de fe. La fe de creer por lo que Dios ha hecho en tu vida y no por lo que Dios hará. La fe que te permite ser agradecido. La fe que te permite dar gracias no por lo que vas a recibir, sino por lo que ya has recibido. La fe que me ayuda a permanecer no por lo que llego a poder tener, no. La fe que me ayuda a permanecer por lo que Dios ya me dio un día. La fe que me hace ser recto. La fe que me lleva a no pecar. La fe que me lleva a vivir en santidad, no por lo que yo pueda obtener un día, sino por lo que Dios ya hizo en mi vida algún día. Y ese es el segundo nivel de fe. Y todos nosotros tendríamos que estar ahí. Estaba platicando con unos jóvenes el jueves mientras que iba a predicar a una iglesia, y me llevé a dos jóvenes y platicaba con ellos y platicábamos y concluíamos en lo siguiente: Noé no construyó un arca porque esperaba un diluvio. Hay gente que construye arcas porque esperan diluvios, pero Noé no construyó un arca porque esperaba un diluvio. Noé construyó un arca porque le creía a Dios. Se cree que el diluvio tardó de 90, o el arca, perdón, tardó de 90 a 100 años para terminar de ser construida. O sea que Noé tuvo 90 años para desanimarse. Noé tuvo 90 años para perder la motivación. Usted se desmotiva en un mes, ahora imagínese 90 años. Pero Noé nunca dejó de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. La Biblia dice que Dios encontró tanta maldad en el mundo, pero que se agradó del corazón de Noé y por eso le plació salvar a Noé. Y le dice: construye un arca, y empieza Noé.
no había lluvias, no había huracanes, no fue a construir el arca al mar. Y a lo mejor se burlaron de Noé y pensaron que estaba loco, pero Noé entendía que lo que hacía no era porque esperaba un diluvio, porque si no a los 5 años, a los 10 años diría, no, ¿sabes qué? Hombre, ¿cuál? Aquí ni llueve. Noé nunca estuvo esperando un diluvio. Noé estaba esperando hacer la voluntad del Padre. Nosotros construimos arcas porque esperamos ver algo, pero nosotros debemos construir arcas porque creemos en nuestro Padre. Yo no sirvo al Señor para que Él cuide de mí. Yo no sirvo al Señor para que Él me bendiga. Yo sirvo al Señor porque creo en Él y sé todo lo que ha hecho en mí. Lo que Él quiera hacer mañana es su problema conmigo. Si Dios quiere que muera joven, esa es su voluntad. No puedo pelear contra su voluntad. Por eso muchos de nosotros, cuando muere un familiar, cuando muere alguien que amábamos y no esperábamos, nos enojamos con Dios y le decimos, Dios, pero ¿por qué si yo te sirvo? Dice el Señor, ¿me servías por motivación? Si me sirves por motivación, no tienes que echarme en cara lo que haces por mí cada vez que no llega algo que estás esperando. Pero Noé en ningún momento le dijo, Señor, ¿para qué hago esto si ni llueve? Este segundo nivel de fe es el nivel en el que nosotros debemos estar. Y hay un tercer nivel. Pero si brincamos al segundo, ya es ganancia. David estaba en este nivel de fe. Dice la Biblia que David estaba y de repente llega un filisteo, un gigante, y empieza a atemorizar a todo el pueblo. Y llega David, y cuando llega David a darle comida a sus hermanos guerreros, hombres de guerra, se queda David y ve al filisteo y escucha al filisteo ofendiendo y hablando en contra de Dios. Y entonces David dice, ¿quién es este incircunciso para hablar así de Jehová? Porque David tenía una fe en Dios. Hay quien dice que David mató a Goliat por lo que Dios le podía dar, pero la Biblia me enseña que no, porque David preguntó, ¿qué va a dar el rey por matar a Goliat? No dijo, ¿qué me va a dar Dios por matar a Goliat? ¿Verdad que no? ¿Qué va a dar el rey por matar a Goliat? Esto. Pero la Biblia dice que su fe en lo que Dios era, no en lo que Dios le podía dar, en lo que Dios era, lo mantenía cuidando ovejas cuando podía ser rey. Y la Biblia dice que cuando dice, no, yo lo voy a matar porque no va a hablar así de mi Dios. Y esa fue la motivación que tuvo, no dejar que el nombre de Dios lo pisotearan. Y entonces se pone delante del rey. Y cuando los hermanos escuchan, van y le dicen, David, aplácate, tú nomás quieres llamar la atención, le dicen a David. Y no entendieron la motivación de David de enfrentarse a Goliat. Y cuando está delante del rey, el rey le empieza a poner una armadura. No, antes de eso le dice el rey, le dice, no, tú no puedes, muchacho. Le dice, tú no puedes porque eres un muchacho. Y el que te vas a enfrentar es un hombre de guerra. Y le dice David una cosa, le dice, bueno, mira, te voy a enseñar cómo es mi fe. Y dice, es verdad que este gigante es muy grande para mí, pero te voy a decir que mi fe no está basada en un futuro. Mi fe está basada en el pasado. Y le dice, mira, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, venían leones y venían osos y yo con mis propias manos los mataba y abría sus quijadas. Eso voy a hacer con este por burlarse de Jehová. Esto es lo que estaba pasando con David. Estaba viendo a Goliat y se queda David y le dice, Goliat, te voy a decir una cosa, hoy vas a caer y con tu propia espada voy a mochar tu cabeza y los cuervos se la comerán. Pero te voy a decir una cosa. Y le dijo, tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo no vengo en mi nombre, vengo en un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos. Este es el nivel de fe, se lo voy a poner más explícito. Nivel 1 y nivel 2. Nivel 1. Jesús con sus discípulos en una barca, se viene una tormenta y todos gritando, despiértate maestro, sálvanos porque nos morimos. Nivel 2, segundo acto, Jesús duerme. No necesito ver para creer. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Cuando va Jesús y esto se les olvida el pan a los discípulos y les dice Jesús, cuidaos de la levadura de los fariseos. Y entonces los discípulos dicen, híjole, ya se dio cuenta que se nos olvidó el pan, ¿qué vamos a comer? Y Jesús le responde, dice, ¿hasta cuándo? Le dice, a ver, ¿con cuántos panes alimenté a los 5,000 aquella vez? Con 5, con 7, Señor. ¿Y sobró o no sobró? Sí sobró. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que yo me voy a preocupar por qué vamos a comer? Y le dice, estás viendo y no ves. Te sirvo porque tú eres mi Dios y has hecho bastantes cosas conmigo como para dudar de que eres Dios, como para dudar de que no estás conmigo. Job capítulo 42. Dice la Biblia que llega un momento en que el diablo ya no pudo en contra de Job y no logró que perdiera su fe. Y cuando pasa eso, Dios se agrada tanto de Job y le devuelve todo lo que le había dado. Y le da 7 veces más de lo que le había dado. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, ya cuando todo acabó, cuando decidió creer, cuando decidió ir a un nuevo nivel de fe, y Dios le entrega todo y le da todo, cuando decidió ser recto no por lo que tenía, cuando decidió ser recto por lo que un día tuvo, porque vio su mano antes, le responde Job a Jehová y le dice, verso 2, yo conozco, diga conmigo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice así, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Verso número 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había, mas ahora mis ojos. Y aquí Job confirma todo y se abre de capa y confiesa su pecado. Y le dice Job, ya, ahora que sé que sabes y conoces todos los pensamientos, que ningún pensamiento se puede esconder de ti, Jehová, yo hablaba cosas que no entendí. Habían cosas demasiado maravillosas para mí, demasiado profundas para mí, que no podía entender. De oídas te había oído, o sea, nunca fuiste mi Dios, mas siempre te serví porque sabía que mi futuro necesitaba asegurarse. Pero ahora yo te hablaré y tú me hablarás, te buscaré y te encontraré y me enseñarás tú a mí. En pocas palabras, Job estaba diciendo, ya no me interesa lo que me des, ahora quiero conocerte a ti. Ya no estoy aquí por lo que me puedas dar, ahora estoy aquí porque te puedo ver, porque sé que eres real, porque sé que no solo eres un amuleto para que me vaya bien, porque eres Dios. Por tanto, me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque hablaba de lo que no sabía, porque hablaba de lo que no conocía, porque de oídas lo había oído, pero hasta ahora ha podido verlo. ¿Está conmigo? Por eso dice, me aborrezco y me arrepiento de haber caminado siempre en este nivel de fe. Dice, mas ahora te buscaré. ¿Por qué Abraham sacrificó a Isaac? Aquí está la respuesta. Dice, por la fe Abraham, léalo conmigo, 1, 2, 3. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Verso número 18 dice, y nos explica, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Primer nivel de fe. Escucha, primer nivel de fe. Le dice a Abraham, Abraham, ofrece a tu hijo, cuando Dios le había dicho que le iba a dar una larga descendencia. Amén. Le estaba diciendo, Abraham, brinca al nuevo nivel de fe. Amén.
¿Me servías por Isaac o me sirves por Isaac? Entrégame a Isaac. Verso número 19. Pensando, diga conmigo, pensando. Ofreció a Isaac pensando en esto, pensando que Dios es poderoso para aún levantar entre los muertos. Cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, Abraham no pensó, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y si se muere mi hijo y la promesa no se va a cumplir? ¿Y por qué me va a quitar Isaac? Porque es lo que más amo. ¿Y por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Y por qué Dios no me lo da? ¿Y por qué me lo va a quitar? Abraham no estaba pensando en eso. Abraham se atrevió a ir al monte. Abraham se atrevió a levantar su cuchillo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham siempre estuvo pensando, sé que el Dios que me lo ha pedido lo puede levantar en cualquier momento y tiene el poder para darme descendencia, pero también tiene poder para resucitar, tiene poder para pedirme y también tiene el poder para quitarme. Dice la Biblia que su fe se mantuvo pensando no en que iba a perder su promesa, se mantuvo su fe o se mantuvo pensando en que Dios lo iba a resucitar. Esto es fe. Esto es otro nivel de fe. Entrégame tu vida. Dios me la va a quitar. No, el que tiene fe de verdad sabe que cuando se la entregas te va a dar algo mejor. El que pierde algo en su vida no se lamenta por lo que perdió, porque sabe que Dios tiene el poder de resucitar lo que se ha perdido. Por eso Abraham agradó a Dios y por eso es el padre de la fe. Porque mientras que iba a sacrificar a su hijo, no pensaba en las consecuencias, no pensaba en la descendencia, no pensaba en lo que iba a pensar la gente. No, él solamente pensaba, sé que si Dios me está pidiendo esto, él hizo una promesa y no va a faltar a su promesa. Y si tiene que resucitar muertos, los va a resucitar. Y por eso Abraham se atrevió a hacerlo. La fe que me mantiene porque sé quién es Dios. La fe que no busca entender a su Dios del por qué hace las cosas con uno. La fe que busca agradar a Dios aún no entienda el por qué Dios está haciendo lo que está haciendo con uno. Quizá hoy sirves a Dios para asegurar un futuro como Job, pero lo que Dios espera es que no hables de lo que no entiendes, sino que hables de lo que vives y experimentas. Que tu fe vaya a un nuevo nivel, al nivel de la convicción de quién es tu Dios, la que me hace voltear al pasado y decir, Dios ha estado conmigo en cada momento. La fe que no espera ver, o la fe que no se mantiene viva de lo que espero recibir. La fe que se mantiene viva de lo que ya recibió. La fe que no busca un beneficio. La fe que busca al Dios de los beneficios. La fe que no busca la protección. La fe que busca al Dios que protege y que provee. Por eso David se atrevió a enfrentarse a ese problema sin miedo. No porque fuera muy altivo, no porque se creyera mucho, sino porque creía en el Dios al que él servía. Por eso tú debes permanecer en el proceso, no porque creas que las puedes, sino porque hay un Dios que puede darte la victoria en medio de cualquier proceso. Esa es fe. Hay que ir a ese nuevo nivel de fe. Ponte de pie en el nombre de Jesús.